no se daba. Pasaba el tiempo hasta que pasaron 10 años. A los 10 años, finalmente, pues ella queda embarazada. Después de 10 años. Después de 10 años. Lo que pasa es que tu esposa tiene media hora que no responde. Le estamos tratando de resucitar y no responde. No todo en el desierto es para hacerte daño. Nosotros de una vez de que nos hablan de estamos atravesando un desierto, nos imaginamos lo peor, cuando en ese desierto es que podemos conocer a Dios. Pero una vez ya con el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano, ¿cómo callar lo que Dios ha hecho con nosotros? No podemos callar eso. Bienvenidos mis amados hermanos, estamos aquí en su programa favorito de todos los sábados, Unidos en Cristo. Comience rápidamente a comentar y a darle like y a compartir esta transmisión, porque el testimonio que tenemos el día de hoy, mis hermanos, Santo. Yo mismo no me lo imaginaba y fue algo como combinado con Dios, porque después ahorita vamos a hablar sobre eso. Comience rápidamente a compartir, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube Oficial Unidos en Cristo. Póngalo todo junto. Oficial Unidos en Cristo. Y eso le sale, mire, de una, porque muchas personas han preguntado que cómo nos pueden buscar en YouTube. Oficial Unidos en Cristo, todo junto. Y en Instagram, unidosencristo.ofc. Unidosencristo.ofc. Mis hermanos, lo que viene hoy, de verdad que comparta, llame a su familia, póngalo en la televisión, porque este testimonio va a cambiar su vida en el día de hoy. Gloria al Señor. Bueno, para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Siempre, cada día poder llegar, ¿verdad? Al lugar donde usted se encuentra. Hoy tenemos, ¿verdad? Un invitado muy especial, ¿verdad? Que está con nosotros, ¿verdad? Y es el pastor Kenny Fuchu. Vamos a darle un aplauso. Gloria al Señor. Pastor, si pudiera saludar a nuestra audiencia en el día de hoy, sería muy gratificante. Dios le bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí en esta programación. Espero que en este día, a través del testimonio, le pueda ser de bendición a todos. Gloria al Señor. Amén. Otra preguntita, pastor. Si pudiera darnos, ¿verdad?, una pequeña biografía de quién es Kenny Fuchu, de dónde viene, dónde nació, sería también muy gratificante. Amén. Amén. Sí, yo soy dominicano de San Pedro de Macorís. Estuve allá, yo creo que estuve hasta que tuve como 20 años, a la edad de 20 años. Perdón, mi padre me trajo a este país. Viví con mi padre un tiempo, luego vine a predicar por estos lados. Fue una invitación que me hicieron a predicar y me quedé. Me quedé aquí en este lado de Rhode Island. En la primera invitación. Sí, no, en la primera invitación llegué a Massachusetts a predicar por allá y con un pastor, y yo le pregunté cómo es por aquí, porque es muy diferente a New York. Entonces, yo viví en Nueva York, en el Bronx, y muy diferente el ambiente, y yo le pregunté a él cómo es el asunto de los trabajos y eso, y me dijo, mira, esto aquí es más cómodo que en New York. Y me quedé y ya tengo casi 20 años, para lo mejor, por el área. Dios mío, o sea que ya usted conoce la zona por todos los lados. Bastante. Bueno, mis amados hermanos, el tema de hoy es testifica lo que Dios ha hecho contigo. Antes de yo hacer una introducción, yo voy a ir directamente para donde el siervo. Siervo, cuéntenos un poco de cómo es su testimonio, cómo fue que comenzó todo. Bueno, si voy al principio, yo empecé a tener muchos sueños antes de entrar a la parte directa, ¿verdad?, del testimonio. Perdóneme, mire, yo tengo que decir eso y mira que lo corté de una vez. Señores, yo vine fue por un susto de un sueño. El Señor me puso que se estaba acabando el mundo, brother. Y yo dije, mira, solamente bastó un sueño de que ya yo se estaba acabando todo, y yo de una vez vine a los caminos del Señor. Wow.
Yo empecé a tener como muchos sueños, muchas revelaciones, cosas que todavía que yo no la entendía. Eh, mi, mi esposa, la madre de mi hijo mayor, nosotros duramos 10 años juntos y estábamos intentando por todos los medios de tener un bebé. Ese era como su sueño, su deseo de ser madre, ¿verdad? Claro, claro. Ella quería tener un niño y nosotros orábamos a Dios y a veces veíamos cómo a veces gente abandonaba a los niños y nosotros con ese deseo de tener un hijo. Ahí sí es duro. Y no se daba, pasaba el tiempo hasta que pasaron 10 años. A los 10 años, finalmente pues ella queda embarazada. Después de 10 años. Después de 10 años. Dios mío, ¿tú estás oyendo eso? Y ella estaba muy emocionada, muy feliz. Yo creo que a las mujeres le hace falta eso. Sí. Ella cambió totalmente su manera de ser, su manera de ver las cosas, todo, su personalidad, todo cambió. Era muy alegre. Y yo recuerdo que después de eso, después de ella quedar embarazada y toda esa felicidad que sentíamos y todos los planes que estábamos haciendo, pues llegó yo una noche, tuve un sueño que fue que yo salí del cuerpo, como una especie de revelación. Y estábamos en el cuarto y mientras estábamos ahí en el aposento, yo salgo del cuerpo y puedo ver mi cuerpo ahí, el de ella. Amado, puedo ver el cuerpo de ella ahí y yo me quedo parado así. Yo me quedo como un lapso, pensando yo, como un lapso de alrededor de 15 minutos ahí que no encuentro qué hacer en el cuarto. Luego me siento otra vez donde está mi cuerpo y vuelvo y entro. Y ya usted sabe, eso fue para mí una sorpresa. Eso de verdad que me dejó como en el aire, como sonámbulo. Uh-huh. Hay experiencias en Dios como lo que es sueños que de verdad turban. Cuando alguien tiene una revelación de Dios, tú no puedes tener una revelación y simplemente quedar normal. Una revelación de Dios te deja turbado. Así mismo. Y lo podemos ver en algunos pasajes bíblicos. Vamos a poner como el faraón cuando tuvo ese sueño de las 7 vacas gordas y la flaca, las espigas, todo eso lo turbó, dice que turbó su espíritu. Pues así mismo me quedé yo, mi espíritu se turbó, yo estaba ahí y la desperté a ella y le dije, mira, prepárate porque yo me voy a morir, le dije. Eso fue lo que usted pudo entender. Lo que yo pude interpretar por el sueño, porque fue algo bien sorprendente y algo que yo nunca lo había experimentado. Y como te dije, eso me asombró tanto que lo que yo pude deducir fue eso. Y ella pues intentaba consolarme diciéndome, no, mira, siéntate, que eso fue un sueño. Me decía, siéntate. Y eso no te va a pasar nada. Pero yo estaba muy, muy perturbado, muy asustado, porque, como te digo, es algo que nunca había experimentado y menos así, de ese tipo de experiencia. Después de ahí, pues yo me fui a mi trabajo normal. Y allá no me podía concentrar. No me podía concentrar en las máquinas. Esa revelación cualquiera. No podía ejecutar mi función. Yo estaba totalmente en el aire. Recuerdo que, ella me llama, que ya la van a ingresar al hospital. Y mientras estamos ahí en el hospital, yo paso ese día. Dice que la van a inducir. Pasó ese otro día, no pudieron hacerlo. ¿Cuántos meses tenía ya ella? Ya ella estaba en su última, 9 meses. Ajá, ya estaba en su última etapa. Y bueno, cuando ya estamos ahí en la sala del hospital, de repente llega uno de los doctores de cabecera y dice que no le está gustando lo que está viendo en el monitor. Y nosotros nos quedamos un poquito extraños. Ya ha pasado mucho tiempo. De repente pues la sacan de emergencia de esa sala. Cuando la van sacando, yo me despido de ella, le digo, no, mira,
todo va a salir bien, trato de darle ánimo. A mí no me dejan entrar a la sala. De repente ponen un guardia de seguridad y nos dicen que nosotros debemos de irnos para la otra sala. Wow. Y que no podemos salir de ahí. Y bueno, nos quedamos ahí, tratamos de hacerlo más prudente y va pasando el tiempo. De repente anuncian por la bocina código azul. Código azul es que todos los doctores tienen que ir a ese lugar, a esa habitación. Entonces, cuando nosotros, eso yo lo entendí después, claro. No, claro. En el principio no sabía nada de eso. Cuando dicen así, que nosotros vemos que todos esos doctores van a esa dirección, pues nosotros nos quedamos sorprendidos, pero nadie nos dice nada. Yo estoy tratando de preguntar, el guardia está ahí, el guardia de seguridad, no nos dejan entrar. Y yo recuerdo que nos dicen que tenemos que permanecer en el área asignada. Ay, Dios mío. Después que pasan como alrededor de unos 30 minutos después de eso, perdón, nos dicen que el niño nació. Y me llevan a mí a una sala, donde está el niño en una incubadora. Y yo fui con mi mamá porque dijeron, ¿cuántos pueden ir? Yo dije, bueno, voy a ir yo y mi madre, porque no podían ir más de 2 personas. Entonces, cuando estamos ahí, yo le estoy tirando foto al niño. Y Emocionado. ya tú sabes, un niño que tanto anhelé y tanto quería tener, pues ya estaba ahí, yo estaba tirando fotos. Y la que está ahí, una doctora, está ahí y ella no ha dicho una sola palabra. Pero nosotros, mi madre y yo, pues estamos tranquilos Enfocado viendo en al niño y eso. Pero de repente la miro a ella y cuando la miro empieza ella a llorar. A la doctora. Ajá, la doctora Ay, que está al mi lado de mí empieza a llorar y yo le ay, pregunto, ay. ¿qué pasa? Le digo, ¿qué está pasando? Y ella me dice, a lo primero no me quiere decir, pero como yo insisto, me dice, lo que pasa es que tu esposa tiene media hora que no responde. Le estamos tratando de resucitar y no responde. Y me llevan a mí a un cuarto y de repente descubren como una especie de cortina y ahí veo yo que los doctores le están resucitando, dándole toda clase de CPR, tratando de que ella pueda volver y ellos trataban y yo veía que le apretaban el pecho, veía gente, ahí ella no respondió. Y al yo ver eso, pues yo me desplomé ahí mismo porque era algo que uno no esperaba. Claro. Y ella, pues, después de ahí no regresó. No regresó. Oh my God, Qué sentimos difícil. mucho eso. Oh my God, Santo señores. Dios. Aquí se paraliza el mundo ya. Sí. Wow, varón. Entonces, una bendición por un lado y entonces un golpe por el otro lado. Ese ha sido uno de los sentimientos, yo creo que más difícil de describir, amado. Uy, no. Tú no sabes cómo poder describir esas dos cosas a la vez. Porque está el nacimiento de tu hijo, Después de tu 10 primer años. hijo, Yeah, tu tu único, primogénito. el que era tu único hijo, y a la misma vez el fallecimiento de tu De tu esposa. esposa. La madre de ese hijo. Dios mío, yo no sé, yo no quiero, yo no sé. Pero Dios mío, y entonces, varón, ¿cómo se levanta uno de esa manera? Entonces, el niño necesita Sí, que la mamá lo amamante. Bueno, con fórmulas. Mira, esa es otra cosa. Por ejemplo, mi familia no estaba cerca de mí. Mi familia, mis padres, por ejemplo, mi papá vive en New York, mi mamá también, mis hermanos están allá. Aquí estábamos ella y yo. Sabe que New York está a 3 horas de aquí, que no es algo cercano. No. Entonces yo tuve que aprender a cuidar al niño. O sea, y no dárselo a nadie. Otra cosa, yo no quería tampoco darle el niño Y es fácil. a alguien, como alguna gente me decían,
mándalo a Santo Domingo. Si yo llegaba a la casa, mano, y no la veía a ella, y tampoco al niño, Peor eso todavía. era Peor eso todavía. iba a ser de muerte. Entonces yo afronté el cuidado del Te niño. convertiste en una madre y padre. Bueno, ahí mismo. de hecho, el niño al principio, me decía mami. Mira para Pues, allá. ¿sabe? El niño, no sé, de alguna manera adquirió eso y me decía así al principio. Y pues yo aprendí lo que es darle la leche, sacar cosas que no es tarea fácil para un hombre. Claro, No puedo claro. decirlo ahora de lo más fácil, pero no lo es. No, sacarle su gasecito, Exacto, limpiarlo, todo. Bañarlo, todo eso. Ajá. Todo fue un proceso y en el mismo hospital me enseñaron a mí, la doctora, cómo ponerle el pamper, porque yo no sabía absolutamente nada, mano, nada. Y ahí tuve que aprender, y también, bueno, puedo decir que después ya de llegar a casa, algunos hermanos me ayudaron mucho, pero en el hospital también me enseñaron cómo darle la fórmula, cómo sacarle los gases antes de yo llegar con el niño a la casa. De hecho, tuve que dejar al niño como alrededor de 5 días Wow. ahí en el hospital, aunque ya era hora de uno salir, pero ahora yo tenía que preparar un funeral. Ahí estaba loco por preguntarte eso. Entonces. Sí, ahí eso también fue algo muy duro, porque tuve que dejar al niño ahí y hacer eso que nadie podía hacer por mí. O sea, porque hay cosas que a ti es que te la van a preguntar. Si hubiera visto quizás familiares, o sea, a lo mejor alguien más cercano, a lo mejor ellos le hacen las preguntas, pero hay preguntas que son terribles. Porque te tienen que preguntar cómo tú quieres las uñas de tu esposa, cómo tú Todo. quieres que le arreglen el cabello, qué ropa tú quieres que le traiga, qué color tú quieres el ataúd. Y esas cosas, con todo y el dolor que tú estés afrontando, Tiene tú que la decir. tienes que Tiene que hacer. responderla. Claro que sí. Y tener que ir al sitio y tener tú que hacer todas esas cosas. Eso fue una etapa, amado, muy, muy difícil. Y ahí es que entra lo que te estaba diciendo de la visión. Porque muchas cosas al principio uno no le entiende. Cuando uno tiene una visión, una revelación de Dios, no todo tú le entiendes al principio. Hay visiones que tú le entiendes después hasta que suceden. Entonces yo fui entendiendo que Dios me estaba revelando lo que iba a acontecer, que no era yo el que iba No a era morir tú. como yo pensaba, sino que en realidad, pues en este caso era ella, y fueron cosas que después a mí mismo me fortalecieron, porque yo vi la intención de Dios de todo el tiempo, quererme advertir a mí lo que estaba a punto de acontecer. Así mismo, porque hay veces que el Señor le da revelaciones a sus hijos, pero señores, hay que cogerlo en serio y hay que volverse en oración, porque a veces Dios da advertencia, el Señor te deja saber lo que va a pasar, automáticamente hay que ponerse a orar de una vez. Entonces ya una vez, ya enterraste a tu esposa, cogiste a tu hijo. Yo no quiero ni saber cómo fue tu vida entonces después de ahí, porque entonces ahora te lo tienes que llevar a la casa, pero entonces Sí. los trabajos y esto y todo Sí, eso. no. Fíjate que Dios fue muy bueno conmigo en el sentido de que la compañía donde yo trabajaba, por lo menos ellos me dijeron, tómate tu tiempo. Wow. Qué bendición. Gloria a Dios. Tómate el tiempo que tú necesites y te vamos a mandar tu cheque así mismo. Yo duré 3 meses sin ir al trabajo. Wow. Y Dios. toda la semana Recibiendo tu chequecito. llegaba mi cheque y yo me podía dedicar al niño Al completamente cuidado del ahí, quedarme con él ahí. Y eso me hizo que me enfocara más. Claro, al principio eso yo me enfermaba mucho. Estaba muy... Es muy duro. Sí, yo me enfermaba. Emocionalmente también, me imagino que. ¿Y no buscaste ayuda? ¿No le pediste a alguien que viniera a tu Sí, casa? hubieron como te dije, hubieron hermanos ya de la iglesia que me ayudaron y muchas personas. No quisiera mencionar a uno porque tendría que mencionarlo a todos, pero hermanos de la iglesia fueron y había una hermana que iba y recuerdo cuando yo vestí a mi hijo la primera vez. Parece un pitufo como lo vestí porque hacía frío, yo no sabía cómo sacarlo. O sea, todo eso fue yo tengo hasta la foto del niño cuando
cuando lo cambié por primera vez, pero hubieron hermanos que sí, que me ayudaron bastante, que sin ellos yo sé que no hubiera podido también salir adelante. Había una hermana que a veces yo estaba tan cansado, no sabía cómo cuidar al niño, en el sentido de que cuando él lloraba en las noches y eso, a veces yo me tenía que desvelar y estaba tan cansado. Sí, claro. Y llamaba a una hermana y ella venía y lo bañaba, le ponía ropa y me ayudaba un poco. Y a ella yo eternamente agradecido con ella. Tu fe, háblame un poco de tu fe en ese proceso. Fíjate, yo he escuchado, y perdón que cambie un poco antes de entrar a tu pregunta, yo he escuchado de personas que eso le marca su fe para las cosas contrarias. En mi caso no fue así. Yo conocí a alguien que pasó por la misma situación, que no quiso ni siquiera mirar al bebé porque decía que el bebé mató a su... O sea, uy, lo tomó. Dios mío, oye, eso. ¿Sabes? Porque hay gente que eso le puede ministrar muy, muy mal, muy mal. Y con esa persona fue así. Él decía eso y no quería ni ver al hijo. De hecho, no lo cuidó, se lo dio a otra persona, o sea, lo tomó. En mi caso, yo lo tomé como personal con el diablo. ¿Me entiendes? Yo dije, tú tocaste mi familia, pues ahora yo también te voy a hacer la guerra a ti. Así y la voy a hacer buscando las vidas, buscando las almas. Yes. Esa fue la actitud que yo tomé para esa ocasión. No culpé a Dios. Claro, uno se hace preguntas y uno sabe, después uno entiende que si Dios hubiera llegado donde mí, me hubiera dicho, mira, esta noche me la voy a llevar, yo hubiera dicho, no, llévate a la vecina, que esa hasta fuma, claro. Esa vecina de al lado. Pero Dios por eso no nos pregunta algunas cosas, sino que Él mismo la hace y uno tiene que aceptar su voluntad, por más dura y difícil que sea. Pero a sabiendas de que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque uno no lo entienda así en el principio, pero el fin de Dios no es afligirnos arbitrariamente. Dios no es así, sino que en todo nosotros aprendemos, crecemos. Aunque como te digo, uno en el principio no lo ve de esa forma, pero ya a lo largo del tiempo tú ves el resultado. Sí, mi hermano Kenny, wow. No, esto está tremendo, mis hermanos. Terrible, yo espero que usted esté compartiendo este testimonio. Santo, sí, y yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que quizás están pasando por una situación similar así. Yo tengo una pregunta, mi hermano Pastor Kenny, ¿verdad? Yo sé que, porque a veces la gente cuando pasa algo, uno dice, no, pero porque no es uno, tú me entiendes, que lo está pasando, pero en ese momento le preguntaste a Dios el por qué, porque uno muchas veces tiene, lo cuestiona. Lo cuestiona, ¿verdad? Si yo te sirvo, porque tú me entiendes, como decía mi hermano Kenny, llévate una gente que está haciendo algo malo, pero yo que te estoy sirviendo, te sentiste una vez, ¿verdad?, cuestionando a Dios el por qué si tú le servías a Dios. ¿Te pasó eso? Sí, esa pregunta pasa, pero en mí no se anidó tanto esa pregunta. Pero sí te pasa por la mente. No fue que yo le hice una persecución a Dios que me tenía que explicar, que me tenía que decir, pero sí llegó a pasar por mí porque nosotros también éramos líderes de la congregación, siempre estábamos evangelizando, siempre estábamos haciendo las cosas que uno cree que agrada al Señor, y de repente tú ves que esto pasa, es chocante. Claro. Es chocante, pero yo aprendí a aceptar la voluntad de Dios. Fue duro, a ver, claro. Como yo le digo, no quiero que la gente piense como que no pasó nada. No. Fue así. Yo para poder hablar de esto, hermano, yo hablé, para yo hablar de esto me tomó como 8 años. Para yo poder hablar, poderlo hablar como le estoy hablando ahora. Tuvo que pasar 8 años para yo poder hablar eso sin llorar, ¿me entiendes? Me tuvo que pasar ese tiempo. Y me fui dando cuenta poco a poco de que ya podía hablar del tema, que no fue ni siquiera hoy me voy a levantar a hablar del tema. Yo fui a Ecuador, a la casa de un amigo mío. Él hace unos eventos en Ecuador, y fui a su casa. Y en la sala de su casa surgió
la conversación y empecé yo a hablar del tema. Y cuando yo vi como que podía hablar del tema con tranquilidad y eso, dije, oh, pero yo lo puedo hacer. Pero yo no me había percatado que los que estaban sentados estaban llorando todos. Wow. Pero ya Dios parece que ya había sanado las heridas. Ya sanado esa área. Y que era necesario que ese testimonio se diera ahí, porque Sí, en Dios no hay coincidencia. Sí. No, la gente quedó sumamente impactada. Entonces yo después di ese testimonio en la iglesia y lo hice con imágenes, lo hice enseñando fotos para las personas que estaban ahí. De hecho, estoy ya a punto de sacar un libro que va a ser así, va a hablar de testimonio y también va a tener fotos, porque un hermano me dijo, mira, ese testimonio tuyo el mundo tiene que saberlo. Claro. La gente tiene que saberlo, se le puede hacer de bendición a muchas personas. Y sin Dios, la verdad, sin Dios, eso uno no lo puede pasar. Atravesar sin Dios, no, yo no creo. En mi caso, si no hubiera sido por las cosas que yo vi a Dios haciendo en mí, tanto como yo te conté esa sola visión, pero yo tuve muchas. Habían veces que yo veía, por ejemplo, yo una vez tuve una visión donde el niño se apareció en la cama y ella me apunta al niño, ella desaparece y el niño se quedaba solo en la cama. O sea, como cosas, ¿me entiendes? Cuídalo. Exacto. Como todas esas cosas, todas esas que yo la tenía y yo no le daba esa gran mente, no sabía ese significado que tenía, pero ya después que todo pasó, no me arropó simplemente la aflicción, sino que me abrazó también el Dios me lo venía diciendo. Dios me lo venía recordando. Dios como que iba amortiguando el golpe, ¿me entiendes? Por eso que yo digo que sin Dios es muy difícil, porque Dios siempre nos ayuda y nos fortalece y nos manda personas también. A mi casa llegaron mucha gente que fueron de mucha bendición en ese tiempo de mi vida. Habían veces que yo abría el buzón de mi casa y alguien me mandaba un cheque, alguien que yo no conocía. Anónimo. Exacto. Me llegaba ropa para el niño, llegaba pamper para el niño y era gente que yo no le decía mi dirección es tal. El mismo Dios supliendo. El mismo Dios. Pero Dios abrió muchas puertas en ese. Sí, hermanos Kenny, es muy importante esto. Te hago la pregunta porque muchas veces uno, incluso quizás personas que uno tenga alrededor, hasta se preguntan, wow, pero si uno le sirve a Dios, ¿verdad? Y esto puede traer como un interrogante dentro de uno mismo, aunque tú no lo sientas de que tú digas, yo confío en Dios, pero la misma persona que te rodean, ¿verdad? Hacen como que tú dudes, ¿verdad? De lo que Dios te ha prometido. Y eso es muy importante que se hable, porque muchas personas pueden estar pasando por una situación difícil y la gente quizá que esté alrededor diga, pero él le sirve a Dios, ¿por qué le está pasando esto? ¿Tú me entiendes? Y es para que nosotros veamos que nosotros no estamos exentos de cualquier cosa, de que Dios permite las cosas con un propósito, y eso es muy importante. Porque mira lo que dice el pastor, ¿verdad? Que Dios tocaba personas para que lo ayudaran y no se sintiera solo. Porque quizá puede ser de que si también te pasa esa situación y tú ves que la gente se aleja, entonces tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Tú me entiendes? Entonces Dios lo fortaleció. Nosotros podemos entender en este día que Dios nos fortalece aún en medio de las circunstancias difíciles. No, y que eso le pasó hasta el mismo Job. A pesar de que Job tenía la mejor familia, tenía todo ese dinero, era un hombre ya muy conocido allá y mira todo lo que le pasó. O sea, la pregunta sería ¿cuál va a ser tu adoración cuando te lleguen esos momentos difíciles? Esa sería la pregunta. Cuando el Señor te arrebate lo que tú más amas. Tú que estás pasando por una situación difícil en este día, ¿cuál es qué tú le vas a decir a Dios? Es decir, ¿cómo tú te vas a presentar delante de Dios? Le va a decir al Señor, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Lo va a cuestionar? O ya tú no me quieres, porque mucha gente dice, ya hasta Dios se ha olvidado de mí, ¿tú me entiendes? Entonces, esto es muy importante de que lo digamos para que las vidas sean edificadas. No, y hay que aprender, señores, que cuando nos vengan esos procesos hay que estar firmes, mis hermanos. Porque si el varón no hubiese estado firme, yo creo que él se hubiese desplomado ahí mismo. Incluso muchas personas, el Señor reprenda, hasta se quitan la vida en momentos tan difíciles así. Aunque haya un niño ahí, no le importa, porque ya perdieron al amor de su vida. Pero el Señor te dice en este día, mantente firme, venga lo que venga y pase lo que pase. Porque
a todo el mundo le puede llegar un proceso. Puede ser millonario como Job, como puede ser pobre como nosotros. Pero el de que el proceso viene, el proceso viene. Dios mío, pero yo estoy demasiado impactado, varón. Este testimonio está agresivo. Cuando a mí me tocó llegar a la iglesia, yo recuerdo que después de todo eso, me toca llegar a la iglesia. Yo le dije, yo no era pastor todavía, pero yo sabía que habían hermanos que tenían el mismo sentir que estaba diciendo el varón ahora. Digo, oye, ¿qué pasó aquí? Pues yo usé, las primeras palabras que yo usé fue: Dios sigue siendo Dios, a pesar de todo. Dios, y sigue siendo mi Dios, sigue siendo mi Dios. Yes. Porque la gente tiene que entender que aunque Dios no te sane, Él es tu sanador. Aunque no Así te liberta, es. Él es tu libertador. Yes. Y todo, a veces las cosas no van a ir como uno quiere, sino que sigue el curso que Dios quiere. Y con una fe, cuando ya nosotros maduramos en la fe, entendemos que aunque yo me enferme, como los jóvenes que dijeron, mira, Dios puede librarnos si no nos libra. Pero si no lo hace, como quiera, no vamos a adorar. Pero Él tiene la capacidad de hacerlo. Claro que sí. Claro. Entonces, nuestro Dios puede librarnos de muchas cosas, pero si en alguna Él dice que aunque pase por las aguas, yo estaré contigo, pero tiene que pasar por las aguas. Tiene que pasar por las aguas. Entonces, hay cosas que son inevitables, pero eso no significa que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, que Dios no está con nosotros. No significa eso, sino que hay etapas que nosotros tenemos que pasar como creyentes. Y bueno es cuando ya uno llega a esa madurez de poder decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oye bien, hay que testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. A él le tomó 8 años, pero yo sé que hay mucha gente ahí que dicen, yo no quiero dar mi testimonio, yo no quiero dar mi testimonio. Hay que testificar lo que Dios hizo. No, y se avergüenzan quizá por algo que le pasó y no quieren hablar. Entonces, otra persona no pueden ser edificadas y eso es muy importante. Exactamente. A través de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho contigo, es que Dios va a hacer el cambio en otro, porque él, después de 8 años, que él estuvo en ese lugar dando su testimonio, que fue Dios que lo introdujo el testimonio, porque yo sé que él no lo tenía planeado, voy a dar mi testimonio. No. De repente, él dando el testimonio, ya ve a personas siendo edificadas por ese testimonio. Y eso nos ayuda a nosotros, porque de cómo tú vas a sobrellevar una situación de la cual tú no has aprendido sobre eso. Eso es, por ejemplo, una persona que fue rescatada, por ejemplo, de la droga. Yo no fui rescatado de la droga, pero si tú das tu testimonio de que eso te pasó a ti, entonces a través de lo que yo aprendí de ti, yo puedo ayudar a otros a través de eso. Entonces, varón, cuando llegó a la iglesia, ahí le dije eso a la iglesia, de que Dios sigue siendo mi Dios, y la iglesia, pues, los hermanos como que pudieron como respirar otra vez, en ese sentido, porque yo lo notaba, que había cierto cuestionamiento de parte de ellos hacia Dios, de ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero, como yo te dije también, algo que yo hice fue enfocar mi energía después de todo eso en servir a Dios más. Yo no me había hecho ministro, después de ahí me hice ministro. Después de eso, o sea, yo dije, voy a buscar las almas, voy a ponerme en el propósito de Dios, voy a hacer las cosas de Dios. Eso no me amedrentó como para ahora decir, no voy a creer en Dios, porque yo había visto a Dios haciendo demasiados milagros en mi vida. Y como te digo, las mismas revelaciones que Él ya me venía dando, y después ver el accionar de mucha gente, no siempre había gente conmigo, porque por más gente que haya, va a llegar un momento que usted se va a quedar solo. Y usted tiene que saber eso, que hay cosas que tú la tienes que manejar solo. Recuerdo que estaba leyendo las escrituras donde Jacob se tuvo que quedar solo, y él tenía sus hijos, tenía sus esposas, pero llegó un momento que usted se tuvo que quedar solo. Así es. Si usted no aprende a manejar esa etapa de su vida, puede cometer errores irreversibles. No es que tú te quedas solo en sí, tú te quedas con Dios. Exactamente. Porque cuando una persona está tomando un examen, el maestro está ahí,
pero no te puede decir nada. Pero está ahí. Ay. El varón está soltando unos códigos durísimos. Pero te deja. Te deja, hay cosas que eres tú que tienes que atravesarla, pero el maestro está ahí mirando la prueba. Algo que cuando Esteban estaba siendo apedreado, cuando uno busca la versión original, que dice que Dios se puso de pie. Dice que él se puso de pie. Es la versión original. Cuando él dijo como, perdón, no le tomes en cuenta este pecado, dice las escrituras que Dios se puso de pie. Entonces hay cosas que Dios está a punto de accionar, que quiere accionar, pero hay cosas que nosotros tenemos que pasarla. Bienaventurado el creyente que entiende, que sabe que usted tiene que pasar por prueba, que usted no es intocable, que sí a usted le puede dar una gripe, que sí a usted le puede dar una fiebre, que sí usted puede morir como murieron los apóstoles, con la cabeza para abajo, como murieron algunos de ellos. Santo. Algunos de ellos murieron decapitados, pero no, la fe de nosotros tiene que ir más allá de eso. ¿Tú me entiendes? Más allá de que si me tocan, de que si me quedé sin el dinero de la renta, ya por eso no le voy a servir a Dios. Porque mi esposa me dejó, ya no le voy a servir a Dios. Porque mi hijo se descarrió, ya no le... Tenemos que llegar a una madurez más grande que esa, porque Dios es más de ahí. Entonces, ¿cómo yo voy a dejar lo más preciado que es Dios? Dios es lo más preciado nuestro. Lo voy a dejar simplemente porque algo no salió como yo quería. Entonces... nosotros no le servimos a Dios por lo que nos da, por los panes. No, ese no es el nivel. El nivel es buscar a Dios por quien Él es. Santo y cuando Dios. Entendemos que debemos de buscar a Dios por quien Él es, entonces tenemos una fe sólida que no la mueve cualquier cosa. El Señor me está llevando que arroje un poquito más sobre el proceso, pero el proceso como cuando Jesús fue llevado al desierto. El proceso de quedarse solo. Porque hay muchos que en el proceso se quedan solos, pero no entienden por qué se quedan solos. Ellos comienzan a criticar, wow, los amigos se me fueron mis familiares, se me fueron la gente que yo más amo, pero no es que ellos se quedaron solos, es que Dios quería tratar con ellos solos, pero ellos no entienden. Ellos no entienden. Arrójese un poquito sobre eso, porque usted mencionó que hay un momento donde uno tiene que quedarse solo, porque es Dios que quiere trabajar con esa persona. Mira, nosotros de por sí, a nosotros cuando se nos habla del desierto, lo primero que nos imaginamos es prueba y soledad. Pero nunca nos imaginamos que en el desierto es que podemos conocer a Dios. De hecho, el libro que yo estoy haciendo, que ya está en su toque final, se llama En el desierto conocí. Oye. Wow. Entonces, cuando nosotros estamos en el desierto, lo primero, lo que nos imaginamos es que, bueno, aquí no va a haber nada. Sin embargo, ahí es que Dios habla con nosotros. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios se comunicaba con ellos y ahí fue que más milagros pudieron ver. O sea, no todo en el desierto es para hacerte daño. Nosotros de una vez de que nos hablan de estamos atravesando un desierto, nos imaginamos lo peor, cuando en ese desierto es que podemos conocer a Dios. En el caso, por ejemplo, de Moisés, fíjate que hay un salmo que dice que a Israel nada más vio las obras en el desierto, pero a Moisés el camino se le notificó a él. Dios Entonces mío. hay cosas, hay veces que si nosotros estamos... Bueno, a ti que no me estás quizás escuchando en esta hora, si tú estás atravesando por un desierto, mira, detente. Y no piense que lo que estás pasando es para matarte o para tribularte, sino mira que quizás es Dios que quiere hablar contigo, que te llevó ahí, como dice en el libro de Osea, que Dios se llevó a Israel al desierto para que Israel no le dijera más mi Señor, sino para que le dijera mi esposo mío. Wow, oye, Dios cuando mío. Dios te lleva a esa etapa, Dios se llevó también a Juan el Bautista, estuvo en lugares desiertos hasta que llegó el día de su manifestación. Pero todo ese tiempo estuvo en el desierto. ¿Qué hacía
cómo Dios hablaba con él, cuál era, no sabemos con exactitud, la Biblia no dice, pero sí la Biblia dice que él estuvo ese tiempo en el desierto hasta que llegó el día de su manifestación. Puede ser que tú tengas un desierto ahora mismo, Así es. pero quizás es que no ha llegado el día de tu manifestación, pero el Yes. día de tu manifestación Yes, va a llegar. yes. Oh, gloria. ¿Entiendes? Va a llegar. Lo que hay es que Aleluya. hay que ser paciente y ver qué Dios quiere que uno aprenda en el desierto. Sí, y muchas cosas también, pastor, ¿verdad, Kenny? Es que Dios nos lleva al desierto para tratar cosas personales con nosotros, ¿verdad? Para tener intimidad con nosotros, porque cuando hay mucho público, cuando hay mucho sonido, tú no puedes escuchar, ¿verdad?, directamente la voz de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite, ven, me voy a encerrar contigo, vamos a tener intimidad, vamos a tener una conversación nosotros, ¿tú me entiendes? Porque muchas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Muchas veces que nos involucramos en tantas cosas, ¿tú me entiendes? Que le quitamos, ¿verdad?, tiempo de tener intimidad con Dios. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros tengamos ese espacio, saquemos ese espacio para poder hablar con Dios. Y eso es muy importante. Es así. Déjame leer esto. Mira qué lindo esto que el Señor aquí que puede encontrar. Dice, el gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas las partes respondan a su amor, acepten su gracia, sean transformados por su espíritu y sean salvos en su reino. No tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene límites, su misericordia no tiene medida, su compasión es eterna, su perdón es inagotable. Su poder es infinito, a diferencia de los dioses paganos que existían, que exigían sacrificio. Nuestro Dios ha hecho el sacrificio supremo. No importa cuánto deseemos ser salvos, Dios anhela salvarnos más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El anhelo de su corazón es por tu salvación y la mía. Testificar se trata de Jesús, se trata de lo que ha hecho para salvarnos. Dios mío, esto está poderoso, es que debemos de hacerlo, porque, varón, ¿por qué debemos de testificar de nuestro testimonio? ¿Por qué? Amado, el que testifica es porque está en el lugar de los hechos, ¿verdad? Cristo le dijo a sus discípulos, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yes. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu, porque sin Él no podemos testificar, lo Así que mismo nos es. hace a nosotros testigos, que es que estemos en el lugar de los hechos, porque el que testifica es porque oye o ve. Y tiene que estar ahí en el lugar presente. Entonces, el Espíritu Santo a nosotros nos pone en el lugar presente. Entonces, cuando nosotros testificamos y hablamos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos puso en el lugar correcto, porque ¿cómo nosotros podemos hablar de milagros, de sanidad, de que Dios puede hacer cosas? Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Pero una vez ya con el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano, ¿cómo callar lo que Dios ha hecho con nosotros? No podemos callar eso. Entonces, es imposible que alguien que de verdad ha sido ministrado por Dios haya hecho algo en él y él se quede callado. Es tu deber. Ay. Es tu deber. Escuchen Siento que le están hablando a alguien. Es tu deber decir cuán bueno Dios ha sido contigo. Es tu deber. Hay personas que lo necesitan, hay personas que necesitan escuchar una palabra de aliento. Uno no sabe el estado de cada persona. Uno no lo conoce y a veces uno llega con una palabra que tú le dices, oye, es como que alguien venga para donde ti que con un brazo roto, por ejemplo, un brazo malo y no lo pueda usar y tú de repente ves a otro que le faltan dos, pero ese está feliz. Está contento, está alegre. Que lo hemos visto. Espérate, entonces viene otra persona y esa persona viene a testificarle al que tiene solamente un brazo malo. Viene y le testifica y le dice, ¿tú sabes por qué yo puedo tener una sonrisa y estar contento a pesar de que me faltan los dos brazos? Cristo hizo una obra extraordinaria en mi vida, no solamente algo físico, sino algo que está en mi corazón, algo que está en mi alma, algo que está en mi espíritu. Y uno puede transmitirle el por qué yo soy feliz. Hoy, mi hijo, Kenneth,
es el que toca la batería en mi iglesia. Wow, Dios Tiene mío. 7 años. 7 años ya. 8 años ya. Sí, 8 años. 8 años y él hoy es el que toca la batería en la iglesia. Y bueno, la toca con Israel toca el piano. Y Kenneth toca la batería. Y te estoy hablando, él no es que simplemente la toca. Él monta un show. Wow. Con La esa edad. excelencia, con esa edad. Con esa excelencia. edad. Y lo tengo estudiando piano también ahora. Y todo el mundo se queda muy, muy sorprendido con él porque él ha sido una bendición de Dios para mi vida. Y cada vez que yo nada más lo miro a él, yo veo la bendición de Dios. Ese también es algo que ahí yo puedo ver a Dios. Cada vez que lo miro a él ministrar, cada vez que lo miro tocar, cuando lo veo él caminar, Es un milagro del Señor. veo un milagro. Cuando una de las cosas que dijo el doctor, cuando Kenneth nació, él no estaba supuesto a estar vivo. Él mismo me dijo a mí, oye, que quizás rompió el mismo doctor con el protocolo, él vino a donde mí y me dijo, yo no sé cómo ese niño está vivo, porque Kenneth tomó tanto del líquido ambiótico de su madre que no podía ni siquiera comer. De hecho, él duró unos días que no podía comer y que era nada más vomitando el líquido que se había ingerido. Y entonces, cuando él me dijo eso, yo en mi corazón decía, wow, él no sabe, pero yo sí sé. Yo sí sé porque Dios lo tiene vivo. Yo sí sé, Dios tiene un propósito con este niño. Y hermano, te digo, ojalá ustedes puedan verlo un día a él, Claro pasar por la iglesia. Tienen que invitarnos cuando hay un evento grande. Sí. Claro, vamos a Y apoyar. irlo a ver a tocar porque él de verdad es alguien que es una bendición de Dios. Y cada vez, como yo te digo, que lo miro a él, yo puedo ver la mano de Dios que todavía está ahí. Sí, mire, pastor, lo que dice aquí en Efesios capítulo 3, Dios mío, está verso poderoso. 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús y por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea, leo esta parte porque cuánta gente que Dios ha hecho cosas grandes y tienen temor de decir lo que Dios ha hecho con ellos. Entonces, ¿cómo tú crees que Dios va o va a edificar otra vida si tú no hablas ni no testificas? ¿Por qué hay que avergonzarse de lo que Dios ha hecho con nosotros? Si Dios es poderoso para hacer todas esas cosas. Puede haber un temor también porque hay personas que todavía no han sido sanadas por dentro y al decir tu testimonio tal vez lo diplomaría. Lo revive o lo recuerda eso, pero Sí. yo creo que hay un proceso de curación, hay un proceso que Dios... Pero fíjate, en Nabucodonosor, que tuvo una experiencia bien difícil, dice él en Daniel 2, versículo 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado, dice él, versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. O sea, ustedes saben el proceso de Nabucodonosor, que fue un proceso bien difícil. Ya después de tú ser rey, esté en el patio como un animal comiendo hierba. Es un proceso bien difícil, pero él mismo dice, mira, conviene que yo lo declare. Y la iglesia necesita escucharle los testimonios que Dios hace. Hay testimonios que sí son para decirlo y que son de edificación y que una persona no se puede quedar con eso. Porque la iglesia a veces está carente de que la gente diga que Dios ha hecho cosas. Con ellos, sí. Con ellos y que no simplemente vean la aflicción. Si yo no digo y si yo no hablo de la cosa que yo experimenté, la gente simplemente va a creer que ese pastor simplemente pasó por una aflicción.
pasó por una Y mala ya. experiencia y ya. Y No ya. van a ver al Dios que estuvo detrás así. de la situación, el Dios que me apoyó, el Dios que yo lo vi con mi hijo solo, el Dios que me fortaleció en los momentos que mi hijo estaba con fiebre en la noche y yo como padre sin saber. No van a saber nada de eso si yo no digo que Dios estuvo conmigo todo el tiempo, sino que van a pensar, el Dios de ese lo dejó desamparado y solo. Y no fue así. Y es que yo creo, Ay, hermano, ay. Pastor Total, Kenny, bueno. ¿verdad? Que si hay cosas que si no es Dios que te libra, nadie lo va a poder hacer, porque hay cosas sobrenaturales que tú sabes que por más que tú quieras luchar con eso, tú no, la fuerza tuya no te dan para saber que fue Dios que te rescató de esa situación. Y eso es muy importante que se diga. ¿Por qué? Porque tú puedes edificar la vida de otra persona. ¿Cómo tú te vas a quedar callado con tanta cosa que Dios está haciendo? Entonces, por eso hoy en día muchas veces escasea, ¿verdad?, la fe de muchas personas porque no escuchan cosas que Dios está haciendo. Exacto. Por lo mismo, por condiciones de nosotros mismos que no queremos hablar lo que Dios está haciendo. Y es importante decir lo que Dios está haciendo. No, y Porque también ¿cómo tú defines el poder de Dios? Si entonces Dios no hace milagro y no hace nada, entonces tú vas a decir, ¿y a qué Dios que yo le sirvo? no, y que nada más quieren decir lo que lo dicen una cosa nada más, pero si Dios viene y lo bendice con una empresa, eso no lo vamos a decir, ¿no? Si Dios lo bendice con un chequecito Así grande, es. eso No, no no, se no. dice. Hay que Eso- decir, hay que hablar y testificar. Dios me ha bendecido después de todo ese proceso. Dios ha sido muy bueno conmigo. Ahora estoy pastoreando, tengo 3 años pastoreando la iglesia Embajada de Gloria, el cual hemos experimentado un crecimiento muy lindo en la iglesia. Yo he ido por allá. Esa Embajada de Gloria, ¿dónde queda y iglesia el de horario poder. de culto, varón? Queda ahí en Potoque, 155 Mosacho Street, ahí en Potoque, y los horarios de culto es el martes 7:30, jueves 7:30 y los domingos a las 11:30. Ok, ¿y cómo las personas pueden contactarse con usted, varón? 508-904-5821 es mi número de teléfono. Apunte eso. Entonces, varón, un mensaje final. No, que se me escapaba, que yo tenía ese interrogante. ¿De dónde viene ese apellido? Porque estábamos hablando sí, de... Fuchu, Yo y Harry ¿verdad? dije, Ay. Fuchu, tiene que ser algo de chino con coreano, algo así. No, en realidad es un apellido americano en realidad. Oh, ok. Pero hubo algo, hay una historia un poquito larga detrás del apellido, porque en realidad el apellido es Forchues, que se pronuncia y que se escribe así, también se escribe Forchues y así mismo se pronuncia. Pero hay una historia que un poquito... Largo. No, porque mi abuelo no sabía, creo que, de letras. Ujú. Entonces, cuando le dijeron el apellido, ¿cómo es su apellido? Él simplemente dijo Fuchu y así se quedó. Dios. Entonces, hay una parte de mi familia con Forchese y otra parte de mi familia con Fuchu. Ok. Sí, no, los horarios ya ustedes saben, mis hermanos, él dijo las 7:30, los martes, los jueves 7:30 y los domingos a la 1. Varón, un mensaje final a todas esas personas ahí que lo están escuchando para que cuando pasen procesos como el suyo, ellos sepan tomar la decisión correcta. Bueno, Dios, mis queridos hermanos, Dios no aflige a nadie arbitrariamente. Es bueno que ustedes entiendan que a nosotros todas las cosas, como dice las Escrituras, nos ayudan para bien si usted ama a Dios. El hecho de que usted no vea las cosas en el instante, en el momento que está pasando como usted quiere, no significa que Dios no tiene un plan. A Dios nada lo toma de sorpresa. Dios siempre tiene un plan y un propósito con las cosas. Así que yo te animo a ti que estás pasando por un momento difícil, una etapa dura quizás en tu vida, una prueba que tú no estabas esperando, algo que llegó de repente a tu vida. Te animo a ti a que sigas de la mano de Dios y no te suelte nunca. Y dile aún al Señor que Él sea el que te agarre a ti para que no haya forma de que tú te zafes de Él. Y yo te aseguro a ti que Dios en tu vida tiene un propósito y un plan y que Dios no te va a dejar solo. Aunque tú estés pasando por esto, Él no te va a dejar solo. Y al final, a lo largo de la trayectoria de tu vida, tú vas a ver
la mano de Dios obrar, que tú mismo te vas a sorprender. Santo Dios. Y tú mismo le vas a decir a Dios, Señor, tú eres el que sabe todas las cosas. Yo no sé las cosas, pero tú sí, Señor. Y al final hasta gracia le vas a dar a Dios, porque hay cosas que tú no la entiendes, pero Dios sí. Y tú vas a ver que Dios siempre ha tenido el cuidado en tu vida y que nunca te ha dejado solo. Dice aquí Jacqueline Guillén, se siente una paz que se transmite a través de la pantalla. Gloria a Santo. Jesús. Bendiciones, Eso es lo que Jacqueline. Siempre nos apoya, es muy importante. Bueno, gracias, ¿verdad? A cada una de las personas por haber escuchado este testimonio. Yo sé que va a ser de mucha edificación. Personas que quizás están pasando por esta misma circunstancia y dicen, no sé qué Dios va a hacer, pero yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Así es, mis hermanos, gracias a todos los que estuvieron compartiendo y comentando. Si usted siente que este testimonio le tocó su corazón, háblenos en privado para que entregue su vida al Señor. Y si siente ir a la iglesia del varón, ya él dio la información y dio su número de teléfono también. Vamos a despedir con una oración, varón, y gracias por haber estado aquí Siempre a la orden, con siempre a la orden. nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Perdón. Sí, vamos a despedir entonces con una oración, varón. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, amado Dios. Gracias porque tú nos has traído a este lugar para dar este testimonio y ser de edificación a todos los que nos están escuchando y mirando a través de las redes sociales. Yo te pido, Señor, que tú le dé aliento y fuerza a todas las personas, Dios amado, a todas las personas que están conectadas, que nos están escuchando. Dale fortaleza, Dios mío. Todo el que está atravesando por una situación difícil, aliéntalo, Señor, Padre, dale fuerza, que puedan ver tu fortaleza, mano, Señor. Dios eterno. Y si Vean hay tu alguna poder. persona que está dudando de tu poder, muéstrale tu Santo mano, Dios. Dios. Ten misericordia en Obra esta de una hora, te lo manera pido, especial, Dios Señor. eterno. Toca. Gracias, Padre, Señor, porque tu Espíritu Espíritu Santo está aquí y porque tú has ministrado nuestros corazones, Señor. Gracias, En Señor. el nombre de En el nombre Jesús. Amén. Amén. Varón, antes de irnos, nos están pidiendo que repita el nombre de la iglesia y la dirección. El nombre de la iglesia es Iglesia Embajada de Gloria. Embajada Está de Gloria. en Pawtucket. Pero la dirección es 155 Mossack Street. Es un nombre indio, nativo de acá. Es un nombre bien largo, un poquito difícil hasta de pronunciar. Pero es 155 Mossack Street. Cualquier cosa, no sé si podemos escribirlo y dejárselo ahí en las O pantallas. si no, que busquen el nombre y ahí le aparece Ujú. la dirección en Google. Sí. Bueno, mis hermanos, sí, gracias a todos los que estuvieron aquí compartiendo, los que estuvieron comentando y dándole like. ¿Usted quería decir algo antes de despedirnos? No, gracias por invitarnos, de verdad. Gracias, se le agradece mucho. Quería agradecerle a los dos, a Harold Nosotros, Y a Johnny, que nos hizo mucha falta, que esperemos Johnny, que se mejore muy Dios te pronto. bendiga. Gracias por invitarme. Siempre a la orden, siempre que lo necesiten, estamos a su disposición. Amén. Y esperamos en el Señor que todos los que están enfermos también reciban la sanidad en el nombre de Jesús. Santo. Que hay muchas personas que están enfermos. Así que mis hermanos, gracias por compartir otra transmisión con nosotros. Será hasta la próxima. Esto fue Unidos en Cristo. Bendiciones.